Y listo. Buenos días con todos. Buenas tardes para los que están al otro lado del océano. Mi nombre es Augusto Negro Silva. Soy el corresponsal para Hispanoamérica de Navarra Confidencial y el día de hoy vamos a tener un nuevo conversatorio, conferencia online sobre el dilema del consumismo. Nos acompañan tres grandes pensadores, supongo, tres grandes personajes que pueden hablarnos de esta cuestión, que son Vicente Moreno, quien es coautor de un libro llamado La máquina financiera del expolio; Adrián Zapatera, quien es graduado en ADE y divulgador audiovisual; y Nicolás Riverola, que es director del programa radial de La Resistencia. Bienvenidos con todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Comenzamos siempre con una introducción de nuestros invitados, así que en el orden en el que les mencioné, por favor, ustedes den una pequeña introducción sobre quiénes son y qué es lo que hacen, aparte de lo que yo ya indiqué, justamente para que nuestra audiencia les conozca. Vale, fantástico. Pues bueno, empiezo yo porque como he sido el primero que ha saludado, yo como ya dijo Hugo, yo soy Vicente Moreno, soy coautor de La máquina financiera del expolio, que fue un libro que junto con mi amigo Alberto Romero sacamos hace relativamente poco, ya casi 2 meses. Y además de eso, pues estudio mi último año de economía en la Universidad Loyola Andalucía, en Sevilla. Soy de Cabra, un pueblo de Córdoba. A mucha gente puede que le suene. No voy a decir por qué, porque me da vergüenza. Pero a mucha gente seguramente le suene eso de Cabra, ¿no? Ese pueblo, ¿no? Por algún representante político actual. En fin, no voy a andar más. Y después también, ¿qué más, no? Pues soy un friki de la economía, un friki de la filosofía política libertaria, anarcocapitalista, de la escuela austriaca. Y pues actualmente y por ello pues me dedico o colaboro habitualmente con Navarra Confidencial. No es la primera vez, ya es la tercera que colaboro con Navarra Confidencial. También escribo en el Juan de Mariana. En fin, ahí está abajo puesto mi Twitter por si alguno quiere seguirme y ver las cosillas que voy poniendo. Y pues también me gusta mucho la investigación y de vez en cuando pues intento publicar algún paper y demás. Y poco más. Eso es lo que tengo que decir de mí. Gracias, Vicente. Ahora tú, Adrián. Bueno, pues yo soy Adrián Zapatera. Me podéis encontrar en las redes como Buffett FCF. Y bueno, pues soy un abulense que, bueno, me gradué de Administración y Edición de Empresas y gracias a un profesor, pues me interesé por las ideas liberales. Luego, a partir de ahí, pues bueno, fue una evolución progresiva hasta una especie de libertarismo, ¿no? Y asociado con el conservadurismo, que es más o menos el punto donde me encuentro ideológicamente ahora, ¿vale? Bueno, yo no soy tan prolífico como Vicente, no he escrito muchas cosas, simplemente, pues bueno, me abrí una cuenta de Twitter y la gente, pues, debe ser que por algún casual les gusta lo que escribo, porque sí que me sigue bastante gente. Y bueno, tampoco tengo mucho más que decir. Tengo también un podcast donde streameo pues, con otro amigo, con Alberto Rodríguez, que le mando un saludo desde aquí. Y hablamos pues un poco del tema de la semana o de lo que nos apetezca. Así que bueno, ya doy el paso a Nicolás para que se presente. Gracias, Adrián. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación primeramente. Y bueno, soy Nicolás Rivarola, tengo 18 años, soy muy joven todavía. Justamente tenemos un programa radial audiovisual, porque también transmitimos por Twitch y YouTube, de La Resistencia, con Horacio Justo, gran referente de Argentina y Sudamérica, y Nera Dross. Y justamente también administro un par de cuentas de Instagram y de Twitter en el cual intentamos dar la batalla cultural, justamente entendiendo que no es solamente las redes sociales, sino que también bajarse un poco a la realidad y a la política, cosa que estamos haciendo este año mayoritariamente. Y justamente yo empecé también en todo esto gracias a un profesor en la secundaria que tuve, que nos empezó a mostrar todo lo que había atrás del progresismo y de toda esta globalización justamente. Gracias, Nicolás. O sea, para complementar, porque yo no solamente soy un presentador, también soy participante activo en estos
conversatorios que hacemos, pues aparte de ser el corresponsal para Hispanoamérica de Navarra Confidencial, pues escribo en Navarra Confidencial, obviamente, conduzco este programa, escribo en otros medios, últimamente he estado escribiendo más en inglés, y luego también sigo siendo miembro de Students for Liberty en mi país, realmente el miembro más conservador que haya en el Ecuador de Students for Liberty, y también participo y colaboro como investigador para un think tank liberal que se llama Libre Razón. Invitamos a su directora académica hace unas semanas, me parece, y con un par de proyectos que estamos armando que se llama Legión de Santiago, que básicamente es un think tank en proceso, y Resistencia Metapolítica, que es una escuela de pensamiento ya más aterrizada, no solamente think tank. Pero bueno, comenzamos con esto. O sea, yo soy bastante, creo que soy más ya conservador que libertario, pero me mantengo dentro de la postura pro mercado. Así que para mí es un tema interesante justamente el tema del consumismo, porque es la principal crítica que se nos hace a los libertarios o aquellos que defendemos el libre mercado, justamente porque el capitalismo consume al consumismo y demás. Entonces, quiero iniciar con una pregunta súper básica para cualquiera de ustedes. ¿Qué es el consumismo? Primero, ¿qué es el consumo? Y después, ¿qué es el consumismo? ¿Cómo se les puede definir? Entonces, yo creo que comenzamos con Adrián, luego con Nicolás y terminamos con Vicente. Vale, bueno, pues muchas gracias, Hugo. En mi opinión, es importante establecer un matiz entre consumo y consumismo, ¿vale? El consumo básicamente sería el consumo básico que una persona necesita, es decir, siempre tiene que haber consumo en una sociedad o en una economía, como lo quieras llamar, pues, aunque sea mínimamente la alimentación, ¿no? Y luego está el consumismo, que es ese consumo dedicado a actividades más ordinarias en el sentido de más ocio o consumo que no sea necesariamente vital, ¿vale? Esas son las dos diferencias que establecería entre consumo y consumismo, ¿vale? Lo que pasa que para hablar de esto, yo creo que es importante hablar de la opcionalidad del dinero, ¿vale? Es decir, qué podemos hacer con el dinero y cómo llegar al consumismo, cómo evitarlo. El dinero nos da la opción de consumirlo en el momento o de ahorrarlo. Si decimos consumirlo, pues como he dicho antes, lo podríamos llevar a un consumo básico o a un consumismo. Ese consumismo lleva adscrito un coste de oportunidad, ¿vale? Es decir, que cuando tú gastas ese dinero en un objeto que no es vital para ti, tienes ya no el coste de haber gastado ese dinero, sino de no ahorrarlo o de no invertirlo, ¿no? Que esa es la segunda pata que nos permite el dinero, que es decir, atesorarlo para un consumo futuro y más o menos próximo, o para invertirlo y recibir unos rendimientos esperados, ¿vale? Entonces, yo creo que sería importante remarcar que el consumismo, pues es eso, el consumo de aquello que no es vital y que supone un alto coste de oportunidad, ¿vale? ¿Sí? Estabas muteado, sí. Sí, estaba muteado. Gracias, Adrián. Ahora vamos con Nico. Dale, justamente yo adhiero mucho a lo que dice Adrián, en la parte que el consumo es necesario de por sí por la simple existencia para poder justamente alimentar una familia. Vos tenés que consumir bienes y servicios como puede ser el agua, la electricidad, el alimento y demás. El problema surge cuando llevamos esto ya a un extremo y ya no es solamente por necesidad, sino justamente ya para ocio y para distraerse o por el simple hecho de necesitar algo por sentir que esto nos da placer, que es algo que sucede muchísimo con la cuestión del Black Friday y demás, en el cual podemos ver un montón de gente comprando bienes o alquilando servicios que al final no le terminan sirviendo para nada, pero como todo el mundo lo compró, o como este bien o este servicio me da placer justamente, y hay una necesidad también ahí de los sentimientos justamente que de esa no logra encontrarla en la familia, con los amigos o demás, termina yendo el consumismo y termina comprando o adquiriendo bienes y servicios por el simple hecho de intentar llenar ese vacío que pueda tener interno.
por eso es algo muy, muy normal el consumismo en la sociedad en la que estamos viviendo, en la cual podemos ver que hay un intento justamente de destruir la familia, de destruir las costumbres, la tradición, los valores, el cual la mayoría de la gente termina cayendo en este consumismo y termina adquiriendo bienes materiales para intentar sanar todo el daño que pueda tener interno en los sentimientos y demás. Gracias, Nico. Terminamos ahora con Vicente y luego ya un comentario que tal vez puede servirnos para ir al siguiente tema. Tenía aquí algunas cosillas apuntadas. O sea, habéis comentado previamente el tema, habéis remarcado todos como conservadores, yo también me identifico como conservador, que conste. Y la cuestión que es que mucha gente tampoco lo entiende, que no creo que haya dicotomía alguna entre el libertarismo y conservadurismo. El libertarismo entendido como filosofía política que no quiere el poder absoluto, que quiere la descentralización del poder, incluso muchos que son libertarios reivindican otras épocas como podría ser la Edad Media, o determinados periodos de la Edad Media donde el poder absoluto, entre otras cosas, estaba bien descentralizado entre otros muchos poderes en la sociedad. O sea que el tema del... Y más, hay un ensayo de Hans Hermann Hoppe que es Conservadurismo y Libertarismo, donde demuestra intelectualmente que para ser libertario hay que ser conservador y para ser verdaderamente conservador hay que ser libertario. Con lo que es que yo creo que, es que son ideologías o puntos de vista, diríamos, perfectamente compatibles. El reconocer un orden natural y precisamente reconocer en filosófica, desde el punto de vista político, que es donde entraría los libertarios, en que el Estado, por supuesto, no casa en ese orden natural. O que precisamente es el que intenta usurpar y sustituir ese orden natural. Después, el tema del consumismo, pues había empezado bien con una pregunta que ¿qué es el consumo? Igual aquí doy yo una definición un poco más de economista, pero puede que no, o sea, por enfocarlo un poco. O sea, yo al final entiendo que el consumo es algo que directamente satisface una necesidad y que no sirve para reproducir otro tipo de bienes o cosas que podrían satisfacer otras necesidades, ¿no? Al final, un bien de capital es un bien que permite reproducir otros bienes, que no satisface directamente, sino indirectamente. Y el consumo, pues lo interpretaría como aquellas cosas que nos satisfacen directamente. ¿Qué es el consumismo, por tanto? Es verdad que Adrián y Nicolás se han centrado mucho en la cuestión de delimitar. O sea, de alguna forma han delimitado lo que ellos podrían considerar como cosas que se consumen. O sea, esto podríamos aceptarlo como consumo normal y a partir de aquí ya puede ser excesivo el hecho de tener nuestras necesidades básicas cubiertas, determinadas cuestiones. Yo ahí no me quiero meter mucho por el tema del subjetivismo, por el que al final me parece bastante complicado el determinar una línea exacta de qué determinados bienes o adquisición de bienes me convierte ya convierte mi actitud en consumista o no consumista. Yo, si tuviera que definir la cuestión del consumismo, la definiría como el exceso de consumo con respecto a lo que ahorro. Es verdad que sería una cuestión más relativa, podríamos decir, pero así es como lo veo y yo creo que al final es así como hay que verlo. De lo que tengo, de las posibilidades de acción que tengo, decido, en vez de postergar muchas cosas hacia el futuro, consumirla ahora. Cualquier cosa, sea cosa económica, sea cosa no económica. Si puedo satisfacerme ahora mismo, me satisfago ahora mismo. No dejo nada para el futuro. No ahorro, podríamos decir. Entonces, eso es lo que yo definiría como consumismo, exceso de consumo en relación a lo que puedo ahorrar. Y ya está, ese sería si acaso el punto y entiendo que el consumismo es imperante ahora mismo en la sociedad y creo que tiene gravísimo. Es otra cosa que resalta Hans Hermann Hoppe relacionándolo con la cuestión de la preferencia temporal y creo que tiene gravísimos problemas para la civilización y para ese orden natural que defendemos los que nos consideramos o nos podemos considerar más conservadores o tradicionalistas. Y sí, justamente gracias por mencionar este último tema, Vicente, porque yo insisto con esto, el conservadurismo no es una ideología, el conservadurismo es una actitud política. Como actitud puede estar combinada con otras ideologías, el liberalismo, el socialismo, el nacionalismo. En todo caso, no es en sí mismo una ideología, aunque se lo vende como tal, porque no tiene las características completas de ideología, que es específicamente un sistema económico en particular, aunque se inclina especialmente por formas de liberales, pro mercado o formas de proteccionismo nacionalista, así que
tiene más tendencia hacia esas dos corrientes ideológicas. Pero bueno, aquí una cosa que me llamó mucho la atención, que es lo de la preferencia temporal que mencionaste tú al final. Tal vez luego podemos hacer algunas distinciones en lo que dijo Adrián y lo que dijo Nicolás, pero el tema de la preferencia temporal es esencial para entender al consumismo. La preferencia temporal es cómo utilizas los recursos, en qué momento utilizas los recursos, si es que es ahora o si es que es después, si es que los guardas para después, que es una mayor preferencia temporal, no, una mayor preferencia temporal a futuro, esa es la distinción que hay que hacer, o si es que los utilizas inmediatamente, que es una mayor preferencia temporal a tiempo presente. Y gran parte de todos los problemas del consumismo, y no solo el consumismo, del progresismo en sí mismo, dependen de la preferencia temporal. Entonces, Nicolás mencionaba un poco el tema del Black Friday y vemos que la gente que consume, y aquí voy a terminar con una última cosa, la gente que consume Black Friday no consume, porque no está buscando satisfacer una necesidad más allá de su propia preferencia temporal. Lo que hace la gente en el Black Friday, y aquí es la distinción que debo hacer, gasta. La diferencia que hay en finanzas entre consumo y gasto creo que es muy, muy necesaria también, aparte del tema de preferencia temporal, porque ahí vemos si es que efectivamente tiene un significado, si tiene un uso más allá de la mera satisfacción de la preferencia temporal en el momento presente. Pero bueno, pasemos a la siguiente ronda. Si es que el consumismo es propio del capitalismo, del sistema de mercado de capitales que funciona en Occidente, o si es que es un fenómeno que se da en la decadencia de las civilizaciones en general, no importa cuál sea el modelo económico que se adopte. Comencemos con Nicolás, luego vamos con Vicente y terminamos con Adrián. Bueno, yo considero que justamente no es algo que solamente esté en el sistema capitalista o en el modelo liberal. El consumismo va a estar en cualquier sociedad porque justamente no va a depender del sistema económico propiamente dicho, sino más de la sociedad y de la cultura. Y justamente el consumismo yo considero que puede terminar repercutiendo para mal en el libre mercado o en el liberalismo económico, porque termina destruyendo, degradando una parte muy importante que podría ser la cuestión de la oferta y la demanda. No soy economista, claro, mi fuerte son las relaciones internacionales, pero así lo veo yo por lo menos, y justamente es un punto que me parece muy interesante a ver si solamente como puede suceder en el libre mercado o en el capitalismo o cualquier sistema económico, que como bien decía, para mí el consumismo puede pasar en cualquier modelo económico, ya que depende más de la cultura y de la población que del propio sistema económico. Gracias, Nicolás. Ahora vamos contigo, Vicente. Sí, es verdad que yo diría, ¿es el consumismo propio del capitalismo? Capitalismo, término complejo. Vamos a entenderlo como directamente como libre mercado y como ausencia de intervención estatal, y así nos quitamos de problemas. Pues yo creo que no es propio del capitalismo. Y es más, creo que es una actitud de la persona o de las personas, podríamos decir, ¿no? Pero sí entiendo que hay sistemas que no solo es que promuevan o retroalimenten el consumismo y esa mayor preferencia temporal a la que me refería previamente, sino que son frutos de esa mayor preferencia temporal que lleva a que, por ejemplo, pues prefiramos, que haya un organismo estatal en el que confiamos y que creemos que por arte de magia y sin ningún tipo de esfuerzo y de manera casi automática nos solucione un problema. Eso sería un poco el creer en eso, en el intervencionismo, el creer que no hace falta esfuerzo, que no me lo tengo que currar yo, que no tengo que pensar un poco más en el largo plazo, sino que por arte de magia puede llegar un ente superior que lo solucione automáticamente. Y al final el Estado también se basa un poco en eso, en ese aumento de la preferencia temporal de la gente por intentar vivir el corto plazo y no tanto el largo plazo y preocuparse por su futuro. Porque desde luego si la gente se preocupara por su futuro y por el largo plazo, una de las cosas que primeramente rechazaría sería esa cuestión del poder absoluto, porque sabrá que en el largo plazo tenderá a fastidiarle a ellos la vida y a joder, podríamos decir, hablando mal y pronto, la propia sociedad y la propia civilización. Por lo tanto, yo creo que eso lo replantearían. Y de ahí es la cuestión que planteemos una filosofía política libertaria, una filosofía política que precisamente reivindica
esa visión más largoplacista que intenta confiar en los procesos de coordinación que surgen espontáneamente, en el largo plazo, poco a poco, que entienden que el esfuerzo tiene que salir de las personas y no va a venir mágicamente de la noche a la mañana y de manera rápida y automática desde un organismo central, ni ningún, pues eso, un comité de dirección. Entonces yo creo que en sí es en sí el consumismo propio de un sistema. Igual sería atrevido por mi parte afirmarlo rotundamente e incluso categorizar qué sistema, pero sí puedo decir que hay sistemas que mismamente son fruto de una mayor preferencia temporal y una mayor inclinación por el consumo, por ese consumismo, que también esos mismos sistemas luego retroalimentan esa mayor preferencia temporal y otros que menos. Y en este caso yo creo que evidentemente los intervenidos y los intervencionistas son, de hecho, aquellos que promueven esa mayor preferencia temporal, y los menos intervencionistas o los no intervencionistas, los que creen en la verdadera, en la libertad, pues son aquellos que están más alejados del consumismo y de esa elevada preferencia temporal. Listo. Y terminamos con Adrián. Vale, pues bueno, existe, vamos, es común ver la afirmación de decir que el capitalismo y el consumismo son lo mismo. Incluso hay veces que se utilizan de manera indistinta. En mi opinión, esto es una afirmación totalmente errónea, ¿no? Y de hecho lo habéis señalado bien, Nicolás y Vicente. Yo creo que es necesario decir qué es el capitalismo de una forma sencilla, ¿no? Y yendo a la raíz de todo, el capitalismo no es más que una organización económica que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, ¿vale? Luego, a raíz de esto, ya podemos ponerle apellidos, que sea capitalismo de libre mercado, que sea capitalismo de Estado, que sea capitalismo moralista. Cualquier tipo de capitalismo, me da igual. Pero lo que es el capitalismo es eso, propiedad privada de los medios de producción, ¿vale? ¿Cómo se consiguen los medios de producción? A través del ahorro. Entonces, si nosotros nos dedicamos al consumo, bueno, al consumo excesivo, al consumismo, no vamos a tener capital para una inversión y para poder mejorar esos medios de producción. Entonces, es contraproducente decir que el capitalismo que se basa en los medios de producción es lo mismo que el consumismo, cuando es que la raíz es totalmente la contraria. De hecho, el mayor periodo de expansión del capitalismo ha sido cuando la tasa de ahorro era mayor. O sea, en función de nuestra renta, el porcentaje que ahorramos, esa ha sido cuando esa tasa era más alta, ha sido el periodo mayor de expansión del capitalismo. Entonces, lo que deberíamos preguntarnos ¿es el consumismo consecuencia de la riqueza económica, bueno, la riqueza material que ha provocado el capitalismo? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque la raíz del consumismo excesivo no es este ambiente o este ecosistema de riqueza material, sino que es consecuencia directa de lo contrario, de una pobreza espiritual, ¿vale? Y esto quizá va a sonar muy moral y muy de cura, ¿no? Pero es cierto que muchas veces una persona intenta llenar esos espacios de alma con un consumo. O sea, es decir, por ejemplo, a todos nos viene a la cabeza alguien que para desestresarse se va de compras, ¿no? Eso es consumismo en su estado más puro y eso es tener una pobreza espiritual grandísima, ¿no? Que es al final lo que deriva al consumismo. Entonces, para sintetizar, el consumismo es un problema social y para los problemas sociales no se les puede dar una solución de mercado, que es lo que podría dar el capitalismo. Bueno, pero esto es mi opinión particular, ¿no? Luego también me gustaría contestar a un par de cosas que ha dicho Vicente y otra cosa que ha dicho Hugo en la intervención anterior, no en esta. Y es que, bueno, sí, Hans Hermann Hoppe habla sobre el libertarismo y el conservadurismo, ¿no? Y que sería lo más lógico. Y yo para ello también recomendaría leer a Erich von Kuehnelt-Leddihn, que es una de las inspiraciones principales de Hoppe. Y también, pues bueno, ya que somos hispanos o hablamos el castellano,
también recomendaría leer a Álvaro de Ors, que es un conservador español, carlista, que es muy, muy interesante, tiene unas tesis muy interesantes. Y luego también me gustaría decir que, bueno, que es cierto que no se puede establecer un límite fijado sobre qué es consumismo y qué es consumo. Yo creo que para eso no nos queda más que el sentido común, es decir, apelar al sentido común. Y una cosa que decía Vicente muy interesante es eso, que la relación que tenemos entre nuestra renta, nuestro ahorro y nuestro consumo excesivo, ¿no? Me parece una definición económica bastante acertada, pero para que quizás la gente lo entienda un poco, pues eso, sentido común, no hay mucho más. Y luego, Hugo hablaba antes del conservadurismo en otras ideologías que no es tan tendente y tal. Yo creo que ahí quizá te equivocas porque, por ejemplo, o sea, si miramos al este de Europa, son países tremendamente conservadores. Polonia, Rusia, Ucrania, y todos han sido países soviéticos, socialistas, vamos, literalmente, ¿no? Entonces, yo ahí veo en la Unión Soviética un socialismo conservador. O sea, quiero decir, que no es algo que sea simplemente de la derecha. O sea, pero bueno, esto es una opinión también personal, ¿sabes? No, tienes razón en eso. O sea, tal vez no me explayé suficientemente con el tema del conservadurismo y le di justamente este carácter más cercano al liberalismo y al nacionalismo que al socialismo. Pero sí, efectivamente, especialmente en el periodo de Stalin en la Unión Soviética tuviste socialismo conservador y pues sucesores espirituales, que son especialmente los Nazbols, apelan en ese sentido. Pero bueno, es un tema aparte. Hay una cosa del consumismo que tal vez yo quisiera decirles. El consumismo no es un fenómeno que se da en sociedades donde hay mayor escasez. Y uno se fija esto, que en el África, que actualmente está generando grandes procesos de liberalización de mercado, uno no ve tanto el problema del consumismo como si lo ve en Occidente. Y es porque Occidente, al ser una sociedad industrializada, produce más, tiene mayor abundancia. El problema principal de la economía justamente es el tema de la escasez. El consumismo se da cuando esa escasez logra ser trascendida, gracias a los procesos de mercado, obviamente, pero también por un marco institucional fuerte. El objetivo es que una vez que se trasciende la escasez propia del capitalismo inicial, se desarrollan procesos de consumo cada vez mayores y justamente con eso llega una degeneración de la moral y de la preferencia temporal de las personas dentro de esa sociedad, que es lo que hemos visto en Occidente. Tanto en Oriente, bueno, Japón tal vez sea el caso que se demuestra la excepción, pero tanto en Oriente como en África, las sociedades que están en proceso de capitalización, que están generando mecanismos de mercado, todavía al tener bastante escasez, no llevan todo el problema del consumismo. Sin embargo, las sociedades más industrializadas sí. Yo creo que el problema es una degeneración de la abundancia en un sistema de mercado que lleva al consumismo y a la degeneración en general. Pero quisiera que ustedes comenten un poco de eso, o sea, si es que hay una relación entre abundancia, consumismo y progresismo. Adrián, luego Vicente y terminamos con Nicolás. Vale, en esto yo creo que voy a ser un poco más breve. En una sociedad donde digamos que es un capitalismo temprano o donde abunda mucho la escasez material, bien, no puede haber consumismo, pero no es porque tengan una moral más fuerte. Es por un problema de acceso a esa riqueza material. Es decir, si yo no tengo el capital para gastar o malgastar en un consumismo, no lo voy a hacer. Entonces, claro, tú tienes una imposibilización física de hacerlo. Es decir, quizás si tú pones a esas mismas personas en un ambiente con mucha más riqueza, puedes ver que ese consumismo sí que se lleva a cabo. Entonces, no es un problema de moral, es un problema de poder hacerlo o no, ¿no? Y esto yo creo que se ve bastante bien. Por ejemplo,
en algunos aspectos de la inmigración. Cuando inmigración de países pobres emigran a países más ricos, hacen mucho la ostentación. Es muy curioso, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué esa ostentación no se hace en su país de origen? Porque no se puede a través de esa imposibilidad económica o material de hacerlo. Pero bueno, doy paso a Vicente, creo que le tocaba, ¿no? El mute. Sí, Justamente. Ahora es con Vicente. yo sí creo, o sea, puedo entender el punto que hace Adrián, que puede ser, veámoslo más bien, de si un individuo quiere estar moralmente o está, no sé cómo decirlo, si está moralmente capacitado o no, pero bueno, que no está en la moral consumista o que sigue una moral que le permite evitar esa elevada preferencia temporal, pues al final en un sistema que por materialmente, así, al final es materialmente, físicamente, no le es posible, por muy buena moral y mucho empeño que le eche, el poder salir de esa situación no próspera, podríamos decir, o menos próspera, pues es inevitable, eso desde luego. Pero claro, creo que ese punto es más como centrándonos en el individuo. Si yo ahora me fijo de una forma agregada, como en la sociedad al completo, en lo que le ocurre a todos los individuos a la vez, sí es verdad que yo ahí sí creo que es un problema de moral. Yo creo que sí. Porque de hecho, fíjate que antes lo has comentado y decías, vaya sea que se me llame de, yo qué sé, que me llamen ahora loco, que esto es una cosa de cura. Pero yo creo que es de, tú lo has llamado pobreza espiritual, podríamos llamarlo así, puede sonar mucho a cura, pero es que es verdad, es que yo creo que es un problema moral de no tener un sentido fuerte en su vida, que muchas veces depende de una cuestión evolutiva, o a mí me gusta mucho el tema del orden espontáneo, pero porque creo que es verdad y ahí es donde está la razón y de ahí viene, entre otras cosas, viene la moral, ¿no? Fíjate que Edward Banfield es un autor en el que se va a casar Hoppe para hablar de la cuestión de la preferencia temporal y la estratificación social. Y el tío dice que nosotros si pensamos a priori en un drogadicto, por ejemplo, una persona que se droga, que llega a consumir, consume su propio cuerpo, entenderemos que es una persona que puede tener ese vacío del que hablaba Adrián, pero es que es perfectamente, o sea, y eso no hace falta ser católico ni moralista como para verlo, sino que es que eso creo que es algo, como has dicho antes, de sentido común. Esa persona le falta algo y tiene que recurrir a, por ejemplo, las drogas, que la cuestión es que por esa falta de moral, podríamos decir, por esa falta de lleno espiritual, pues al final acaba teniendo una preferencia temporal tan elevada que consume su propio cuerpo. El consumismo más exacerbado, podríamos decir. Y eso, en una teoría de estratificación como la de Edward Banfield, lo lleva a una de las últimas capas de la sociedad, podríamos decir. O sea que igualmente está relacionado con la cuestión del progreso. Y volviendo a la cuestión más macro, podría decir, o más agregada de... Había hablado mucho de las tribus, eso que no tienen capital y le están desarrollándose y demás, pues yo creo, y creo que la teoría de más o menos del desarrollo, tal y como ahora mismo está evolucionando, es una cosa que ya habían destacado los austriacos con la cuestión, desde que Menger pone el foco en la cuestión del orden espontáneo, luego Hayek se centra mucho en la cuestión de las instituciones, la moral cobra un aspecto, cobra un sentido especial, creo yo, dentro de la escuela austriaca y reconocen que en la teoría del desarrollo económico eh, la moral y los principios morales son fundamentales y que, entre otras cosas, la cuestión institucional, en donde también se recogen como institución los principios morales, es algo fundamental para el progreso económico y el desarrollo de esos pueblos más pobres, podríamos decir. Así que yo es verdad que sí creo, puede que en un punto individual de posibilidades sea fijándonos solo en un individuo o varios individuos, sí es verdad que puede ser un problema más sistémico, material, físico, como decía Adrián, pero si me voy a la gran imagen, a la foto grande, yo creo que en términos de sociedad, podríamos decir, en términos de grupo, mejor dicho, yo creo que sí es un problema eminentemente moral. Gracias, Vicente. Ahora terminamos contigo, Nicolás. Para que le cierres un poco el tema.
Y luego partamos Sí, con otra duda que yo tengo sobre esto. justamente creo que acá el ser de un país del tercer mundo como es Argentina, en el cual hay una cuestión de falta de bienes, de servicios y demás, creo que esto lo veo muy bien, como bien comentaban tanto Adrián como Vicente. Uno muchísimas veces ve gente de Argentina, amigos y demás, que van a otro país, sea Chile, Estados Unidos y demás, y en esa en Argentina vos veías a la persona y no consumía casi nada o lo básico y necesario para poder subsistir, básicamente. En cambio, va a otro país y al ver que hay un montón de bienes, de servicios, empieza a consumir cosas que hasta la misma persona sabe que son innecesarias justamente para intentar llenar ese vacío que un montón de veces tiene espiritual o moral, como bien decían, lo cual yo adhiero totalmente y bien hablábamos en la primera pregunta del conversatorio. Entonces yo creo totalmente que mientras más cosas hay, mientras más abundancia material hay, más propenso está el consumismo justamente, y sin importar si la persona tiene mucho o poco capital, porque en la mayoría de las cuestiones, por lo menos en Argentina, que es lo que yo puedo ver de primera mano, porque es donde vivo, muchísimas más veces hay una necesidad de consumismo de las personas que menos tienen o de los más humildes antes que una persona que tiene un buen pasar económico. Por más que suene rarísimo, es lo que la mayoría de las veces se termina viendo, por lo menos en países del tercer mundo, como es mi caso. Y justamente en todo esto creo que entra muy bien el concepto de que también nombraba Hugo al principio de la pregunta, de la cuestión del progresismo, que podemos ver cómo no solamente te termina atacando la cultura propiamente dicho, con la moral, la familia, las tradiciones y demás, sino que todo este ataque termina siendo también estragos en la economía de la propia persona, ya que lo lleva justamente, como bien hablábamos, al consumismo extremo para intentar llenar el vacío espiritual que puede tener, y termina gastando un montón de capital, en vez de invertirlo, lo termina gastando en algo que una vez ni siquiera lo necesitaba, que es algo que se ve muchísimo en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, Perú y demás países de la región, que lo veo de primera mano, por eso puedo dar un poco más de experiencia personal. Y sí, y este último punto sirve para introducir la siguiente cuestión, que es que el consumismo no se da verdaderamente en sistemas de mercado. O sea, los sistemas de mercado te permiten que tengas una gran elección de cosas para consumir, para comprar y demás. El consumismo se da cuando existen suertes de monopolios corporativos sobre sectores específicos del mercado, que son los que te ofrecen una variedad de productos que te vuelven dependiente de ellos. Y a eso es lo que voy. El libre mercado puede ser una alternativa para destruir el consumismo, para enfrentar el consumismo de las sociedades occidentales, o más bien la razón eficiente de que exista consumismo. Y ahora comenzamos con Vicente, Nicolás y Adrián, en ese orden. No, yo creo que no hay duda. O sea, si queremos conseguir que haya ese sistema que en el plano individual permita que podamos ser coherentes con una moralidad que busca o que promueve o que consigue esa preferencia temporal baja, que entiende como virtud el ahorro, yo creo que si queremos conseguir que en el plano individual las personas puedan ser coherentes en sus actos con esa moral, no queda otra que intentar buscar ese sistema de libre mercado. Porque es que ya he comentado previamente, considero que la intervención estatal, que el hecho de que la gente apoye un mecanismo como es el Estado, al final lo veo como esa, en primer lugar, entendemos que el Estado en sí es intrínsecamente inmoral, ¿no? Por la cuestión de que el hecho de que se sustente en base a la violencia, pues ya viola lo que podríamos llamar el principio de no agresión y entonces ya automáticamente se convierte en inmoral. Pero es que además, si nos analizamos no tanto en función, en ese plano ético, sino en el plano del funcionamiento, vemos que es que la idea, ya lo comentó previamente, esa idea de que yo para qué me voy a pringar por esto o yo por qué me voy a forzar por esto, que me lo haga otro de la noche a la mañana y de manera mágica, como cree la mayoría de la gente, que ocurre con el Estado, ¿no? Que tenemos un problema en la sociedad, el Estado se encargará. Entonces es una visión súper cortoplacista, eh,
vamos, yo es que creo que el consumismo está íntimamente relacionado con eso y un sistema intervenido es consecuencia de esa alta preferencia temporal que va aparejada a ese, o que como consecuencia, entre otras cosas, tiene ese consumismo. O sea, es que no creo que quede otra que procurar ese sistema de libre mercado para intentar ser coherente en la actividad en la acción individual con unos principios morales que rechacen el consumismo y aboguen por una preferencia temporal baja. Gracias, Vicente. Ahora con Nicolás. Sí, justamente adhiero totalmente y también agregaría la cuestión esta de que las sociedades o en los modelos de permitir justamente el progreso y la inversión, cosa que en una sociedad con un estado gigantesco, como puede ser el caso de Argentina, lo único que termina logrando es que la gente, en vez de invertir, te lo vaya al consumo y también como una forma de resguardo, ya que yo no puedo invertir tanta plata que tengo, todo este dinero que tengo, no lo puedo invertir porque va a venir el Estado a punta de pistola a sacármelo, o después yo iba a tener que tener un juicio laboral o lo que sea, me termina destruyendo todo el capital que tenía. Muchísimas personas van a preferir, por una cuestión de lógica y hasta de menos problemas, directamente listo. Tengo un Estado gigantesco, con una presión fiscal inmensa, con un montón de impuestos y de regulaciones, prefiero irme a comprar un bien que no necesite, pero que voy a resguardar el valor, porque encima tenés una inflación altísima, antes que ponerme a invertir con todos los riesgos que me puede traer. Mientras que si tuvieras un sistema de libre mercado, tranquilamente podrías invertir y no gastar esa plata en el consumismo, sino justamente en generar trabajo, empleo y justamente ayudar a la sociedad a progresar. Y sí, ahora tú, Adrián, que yo tengo un comentario sobre lo que dijo Nicolás, que es muy, muy importante, que voy a hacerlo después de tu intervención. Bueno, si quieres, puedes hacerlo ahora y así no te corto y no perdemos el hilo con No, Nicolás. es que tú puedes añadir algo más. O sea, a mí me gusta siempre terminar con toda la sección con un comentario mío. Así que primero ve tú y espero que puedas añadir algo adicional. Perfecto. Sí, porque además no estoy de acuerdo con lo que dicen Vicente y Nicolás. O sea que voy a llevar un poco la voz discordante. En mi opinión, el libre mercado no es ninguna solución para solucionar valga la redundancia, para solucionar el consumismo. Tampoco lo es el Estado, ¿eh? O sea, no estoy diciendo lo contrario. Pero es un poco, va en línea con lo que dije antes. El consumismo no es es un problema social. Y entonces a un problema social tú no le puedes dar una solución de mercado. ¿Cuál es la solución? Honestamente, yo no tengo ni idea. Quizá que el sentido común sea algo común a la gente, porque es que es curioso porque al final el sentido común parece lo más raro, o sea, lo menos común, ¿no? Pero bueno, luego otra cosa que también me gustaría señalar, que también lo veo mucho en el ambiente libertario y tal, es la mitificación del libre mercado, ¿vale? El libre mercado hay veces que parece una panacea, parece el Edén. Nos estamos equivocando ahí, ¿eh? O sea, el libre mercado tiene sus problemas, ojo, y no lo va a solucionar todo, evidentemente. Pero es que nada humano es perfecto, nada. Entonces, hay que hacer un análisis comparativo y decir, vale, ¿qué prefiero? ¿Que esto me lo solucione el Estado o me lo solucione el mercado? Cada uno tiene sus problemas. Entonces, hay que hacer un análisis comparativo y decir, vale, esto me hace perder esto y esto, pues bueno, me hace perder esto o no me hace ganar lo otro, ¿vale? Entonces, que cada uno saque sus propias conclusiones de ahí, pero no se puede traer, o sea, pensar que el libre mercado es la tierra prometida o cualquier cosa de estas, porque normalmente quien te promete el cielo, al final te acaba trayendo el infierno. Entonces, yo sí que diría un poco eso, de decir vale, el libre mercado puede estar bien, pero tampoco vamos a mitificarlo, ¿no? Sí, o sea, perdón, yo quería Sí, añadir una por cosilla, supuesto. Sí, continúa. que eso, que yo quería hacer la matización porque estoy de acuerdo, con Adrián, y es un gran problema eso de, al final estamos hablando de cuestiones sistemáticas, o mejor dicho, perdón, sistémicas. El que tengamos unas determinadas organizaciones o que no existan esas determinadas organizaciones.
estamos intentando ver, como he dicho antes, cuáles pueden ser las legítimas posibilidades de acción en un momento determinado. Y ahí es verdad que yo he hablado de que el libre mercado es necesario, pero no es la solución. Y eso es simplemente lo que quería matizar en línea con Adrián, por supuestísimo. Y evidentemente estamos continuamente con la dicotomía Estado-mercado, porque al final es el gran debate prácticamente, porque entre otras cosas no hemos solucionado la cuestión del Estado, que ahora mismo no lo tengamos. Entonces lo tenemos como principal problema y sobre todo como principal elemento corruptor de la sociedad. Pero sí es cierto, y estoy de acuerdísimo con Adrián, que el libre mercado per se no es solución de absolutamente nada. ¿Que es mejor campo de juego para solucionar lo que pretendemos solucionar? Sí, pero el libre mercado no es nada si es sin principios morales. La cuestión está en los principios morales, punto pelota. Y es verdad, y ha dicho, ¿cuál puede ser la alternativa? El sentido común. Uf, es que eso del sentido común, como has dicho, el tema es el menos común de los sentidos. Entonces, yo alguna que otra vez he pensado, digo, ¿cómo podríamos llamar al proceso tal? Y es verdad que no voy a determinar un nombre, pero sí voy a presentar una similitud, un proceso que ya se dio anteriormente y que sirvió para llevar unos principios morales a mucha gente y que les permitió luego el progreso, entre otras cosas. Y sería el término evangelización. Suena, de nuevo, muy cura, muy Bastante, tal, de hecho. pero yo lo entiendo así, es la cuestión de la evangelización en el sentido de llevar a muchísima gente de forma espontánea unos principios morales que les permitan, en efecto, luego, porque son principios morales que abogan por eso, por lo que estamos hablando, son conservadores que abogan por una baja preferencia temporal y eso pues lo consiguieron llevar en una buena época a gran parte de la humanidad y ello les trajo desarrollo. No nos olvidemos, porque montaran allí 4 virreinatos no se iban a ser ricos ni de coña. Tenía que haber algo detrás que favoreciera aquello y que impulsara. Y yo creo que sin ningún tipo de duda eran los principios morales. Sí. Vale, yo la verdad que aplaudo cada una de tus palabras y lo subrayo completamente. Sí, sí, muy de acuerdo con todo. Ok, mi intervención y luego pasamos a la última intervención de ustedes para luego ir al turno de preguntas. Voy a comenzar, de hecho, la siguiente intervención con Nicolás. Pero bueno, aquí mi comentario. Voy a mencionar lo que mencionó, o sea, lo que dijo Nicolás sobre el tema de los impuestos. Una carga tributaria lo que hace es fomentar el consumo. Entonces, de nada sirve que impositiva y justamente que se aumente la carga tributaria de los ciudadanos, porque eso es lo que fomenta el consumismo, que es lo que sucede en mi país especialmente. Cuando tú tienes más dinero, se te carga más de impuestos bueno, eso, y tú en lugar de Perdona que interrumpa, ahorrar o pero de invertir no sé o si de se está comprar escuchando bienes bien, de Se te porque consumo, yo es que no he enterado nada. Sí. Es que ¿Se me sale muy escucha? ¿Se me cortado. escucha? Sí, Esperen. se escucha medio con lag. ¿Me está escuchando? Es que hay cortes por la conexión. Sí, está un poco con la... Ahora le repito. Debe ser mi conexión, que estamos con problemas de internet en mi país. A ver, les voy a decir más lento para... Nicolás mencionaba el tema de la carga impositiva y cómo esto fomenta el consumo en lugar del ahorro. Y pues sí, yo estoy completamente de acuerdo con esto en vista de que en mi país tenemos el ejemplo de que con mayor ingresos la carga impositiva aumenta y uno en lugar de ahorrar o de comprar bienes de capital lo que hace es consumir en bienes más efímeros, eventualmente ropa o eventualmente comida. Aquí hay una industria agroalimentaria muy fuerte que justamente se sustenta en base a eso. Entonces yo suscribía completamente con el comentario de Nicolás sobre el tema impositivo, que va a ser más eficiente a la hora de permitir que no se dé tanto consumo porque la gente va a tener más interés en el ahorro. Ahora, sobre el tema del mercado y del consumismo, les doy una introducción y luego paso al siguiente tema porque tiene que ver con eso. El gran problema con muchos libertarios es que son fundamentalistas y además son
individualistas y no entienden que gran parte de las organizaciones, de las formas en las que la sociedad puede avanzar, puede desarrollarse, es a través de estos cuerpos intermedios que justamente se forman de manera voluntaria y por individuos. El individuo no es el célula fundamental, sino son los cuerpos intermedios, especialmente la familia. Eso por una parte. Entonces, a lo que voy es, el mercado no es la solución total. El mercado es una herramienta que sirve para solucionar, pero se requiere de una organización más extensa, que es justamente una de cuerpos intermedios, para que se sustente el mercado de manera adecuada. Entonces, la pregunta va, ¿creen que el individualismo metodológico llevado a la parte social, el individualismo social, especialmente promovido por Ayn Rand, sea la causa del consumismo? Vamos con Nicolás, luego Adrián y terminamos con Vicente. A ver, creo que el individualismo sí es uno de los principales problemas, uno de los principales generadores, si se puede decir así, promotores del consumismo justamente. Y adhiero mucho también lo que decían antes Adrián y Vicente y Hugo también, en la cuestión esta que no es que el libre mercado es la solución de todo, ni que el mercado nos va a solucionar todos los problemas que tenemos, pero en la práctica política y más que todo bajándolo a la realidad, la mayor pelea y discusión que hay ahora es mercado o Estado, cuando claramente, voy a tomar una frase de un amigo mío, Horacio Justo, no te salva ni el mercado ni el Estado, te salva la familia. Un montón de liberales progresistas me van a salir a matar, pero bueno, yo creo que acá es algo muy importante justamente que el individualismo es de los principales promotores del consumismo, ya que ya que lo que te va a promover es dejar de lado todas las otras cuestiones de vivir en sociedad, en comunidad, etcétera, para buscar justamente la satisfacción plena de la misma persona, sin importar las consecuencias a cambio. Y por eso es muy importante seguir remarcando la importancia de la fe, de la religión y de la familia. Gracias, Nico. Vale. Ahora, Adrián. Vale, bueno, en función de si el individualismo metodológico es culpable de una alta preferencia temporal y por tanto del consumismo, yo creo que no, ¿vale? Y creo que no porque, bueno, al fin y al cabo el individualismo metodológico es una herramienta muy útil que se utiliza en sociología para aprender cuáles son los intereses y cuáles son las motivaciones de las instituciones, porque detrás de esas instituciones hay personas, ¿no? Entonces, es algo muy útil ese individualismo metodológico para entender que, por ejemplo, un Estado no tiene intereses, que los intereses pues, son de Alberto Fernández, de Pedro Sánchez, de Donald Trump, de quien sea, ¿no? Entonces, bueno, eso por dejarlo a un lado. Luego, para hablar del individualismo, yo creo que hay un problema de confusión, ¿vale? Y no sé si quizá, o sea, yo no voy a traer luz a este tema, ¿no? Pero mi opinión es que se suele malinterpretar el individualismo con el atomismo, ¿vale? Es decir, un individuo necesita de la comunidad para ser individuo. Si no, no puede ser individuo. Entonces, yo creo que muchos libertarios llevan malentendiendo a ese individualismo al extremo, creando una situación casi ideal, ¿no? O utópica, que es el atomismo. Es decir, como que el individuo es todo y está aislado, cuando no es tal. O sea, el individuo necesita de sus comunidades. Y antes ha dicho Nicolás una frase que es muy bonita y muy real, que es de lo que no te salva, o sea, si no te salva el Estado ni el mercado, te salva la familia. Es que es tal cual. O sea, al final los individuos tienen lazos con otros individuos, ¿no? Y esos no son insalvables, ¿vale? Entonces, es importante atender a la idea de la comunidad, a la comunidad cercana, a mí, familia, amigos, vecinos, tal. Entonces, ¿cuándo un individuo es relevante? Cuando la comunidad es pequeña. Cuando es una comunidad muy grande, los lazos son más artificiales. Es decir, lo que yo definiría como una sociedad. Por ejemplo,
yo vivo en una ciudad pequeña de 60.000 habitantes y tal, pero luego también tengo un pueblo en la montaña, ¿no? Y voy mucho por allí, y especialmente cuando era más pequeño y tal. Un pueblo de 300, 500 habitantes, ¿vale? Depende de la estación. Y claro, allí te conoce todo el mundo. Entonces, si tienes un problema, sabes que allí te van a ayudar el que sea, ¿vale? Si no es el vecino, es el otro, el otro, el otro o el otro, ¿vale? Y es muy curioso porque yo a través de dar vueltas a esto de la comunidad y la sociedad, yo me he interesado de cómo se solucionaban diferentes problemas en mi pueblo, ¿no? Cómo en una comunidad tan pequeña solucionaba ciertos problemas. Y se hacía, pues, por ejemplo, a través de la propiedad comunal, ¿no? Que esto parece un tabú hablarlo con libertarios. Es decir, por ejemplo, unos pastos muy grandes para que pudieran pastar. No eran propiedad de una persona, era propiedad comunal de varios vecinos que se habían juntado para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Era un proyecto de un vegazo, por ejemplo. O, por ejemplo, también se hacía con el tema de la matanza, ¿vale? La matanza, no sé si los que están en Hispanoamérica nos entenderán, pero es cuando llega el invierno, pues se mata el cerdo, ¿vale? Y pues con ello pues se hace pues, chorizo y se hacen un montón de alimentos derivados del cerdo para, para poder subsistir. Entonces, ¿qué hacían en mi pueblo? Pues todo el mundo que hacía la matanza guardaba una porción de esa matanza por si a alguien le salía mal la suya, donárselo para que no pasaran hambre, ¿vale? Y estos son los lazos comunitarios que yo creo que tienen que haber en el individualismo, porque tampoco se puede confundir eso con el colectivismo, ¿no? Porque el colectivismo es algo mucho más general, mucho más artificial, unos lazos mucho más artificiales que tú tienes con gente que no conoces. Entonces, yo en mi pueblo, yo era el hijo de la Charo, ¿no? Que era como me conocían allí. Pero claro, en una ciudad de 2 millones de personas, no eres nadie, eres un DNI, ¿sabes? Un DNI, un número de identidad, ¿no? Que es como lo conocían por ahí por Sudamérica. Entonces, claro, yo creo que hay que diferenciar eso de individualismo y atomismo. Sí, justo me ha Muchas gustado gracias, mucho el Adrián. punto No, Vicente. me ha gustado mucho el punto que ha hecho Adrián porque iba a tirar un poco por ahí. Es verdad que luego no es he apuntado a la cuestión del atomismo, sí. Quería hacer una matización simplemente a la cuestión que antes habéis comentado de los impuestos, de si afectaban o no a la preferencia temporal. Ahí te podría decir yo que depende. Depende. Y con la cuestión del impuesto podría depender. ¿Por qué? Imagínate un sistema impositivo en el que no hubiera impuestos sobre el ahorro, pero tiene un IVA altísimo. Un impuesto sobre los productos sobre los bienes de consumo bastante elevado. Ahí es verdad que se generan ciertos desincentivos al consumo y que por tanto pues se podrían ahorrar. Podríamos decir, creo que es un poco más complicado, si es cierto, pero lo que no hay ningún tipo de duda y es algo que Rothbard señala bastante, es que todo gasto público es gasto, o sea, es consumo. Todo gasto público es gasto, no es consumo. No existe tal cosa como la inversión pública en el sentido eh, que lo entendemos como desde el punto de vista del ahorro privado y la inversión privada, como forma de seguir reproduciendo bienes, otros bienes que satisfagan necesidades, sino que todo consumo, todo gasto, podríamos decir, es gasto público, o sea, perdón, es consumo, y por ahí pues todo lo que se pueda recaudar por impuestos automáticamente va a influir, pero no por el impuesto en sí, sino por la cuestión del gasto en eso del consumismo. Ahora bien, lo fundamental, el individualismo metodológico. Pues yo creo, Adrián ha hecho la diferenciación entre individualismo atomista y no atomista. Yo lo veo una diferenciación bastante acertada, incluso podría hablar de un individualismo dinámico y estático, que en fin, eso es una cuestión que estoy planteando a ver si la puedo desarrollar en mayor profundidad en próximos trabajos o lo que sea, pero sí es cierto que, por ejemplo, Hayek ya planteó una diferenciación en un trabajo que se llama individualismo verdadero y falso. Y ahí distingue entre un individualismo verdadero en la tradición de escocesa y británica que creía en el orden espontáneo y una tradición continental influida básicamente por el cartesianismo que creía en la racionalidad ilimitada, en el poder sin límites de la mente, en esa fatal arrogancia
y que creía que al final, gracias a nuestros superpoderes mentales, a la introspección sin límites, podríamos ser capaces de planificar la sociedad sin ningún tipo de ayuda de nadie más, ¿no? Es la base, podríamos decir, casi que epistemológica del Estado, de la existencia del Estado, y es claramente cortoplacista, porque al final es el creer que, bueno, yo el vecino, ¿para qué? Si yo ya puedo, si es que yo ya mentalmente puedo, yo hago así mágicamente y lo soluciono con mis megapoderes mentales y mi mega racionalidad ilimitada. Y lo soluciono y punto. ¿Para qué me sirven los demás, no? Después, contra ese individualismo falso que llama Hayek, que estaría un individualismo verdadero, que sería ese que cree en el orden espontáneo, que reconoce al individuo como como único ente con existencia ontológica, podríamos decir, pero que en sí vive incrustado, diría Mark Granovetter, en pues unas redes y unos lazos que también influyen en él, evidentemente, y de quien depende y con quien se comunica también, ¿no? Y con quien coopera, sobre todo. Y después es que yo creo que es más, si hablamos de principios morales, individualismo y demás, yo creo que ese individualismo verdadero o ese individualismo no atomista, creo que es compatible con el conservadurismo porque, por ejemplo, la religión es individualista, no atomista, en el sentido de que, por ejemplo, Dios te llama por tu nombre, a ti mismo, a ti, y tú hablas con él, pero te llama a ti, fulanito, por tu nombre, pero además te pide que cuides de tu hermano, que te preocupes por los demás. Entonces, en ese sentido, no veo, habría que, de nuevo, hacer esa diferenciación, como bien ha hecho Adrián, entre un individualismo verdadero y un individualismo falso, y entender, pues, justamente que no hay esa dicotomía entre individuos, porque claro, es que si no la alternativa al individualismo, ¿qué es? ¿Colectivismo? Esa es la cuestión, ¿no? No, es que en realidad hay un individualismo bien entendido, podríamos decir, que es compatible con la moralidad. Y este último punto que menciona Vicente es digno de rescatar, justamente porque los conservadores de la tradición británica son los que apoyan este individualismo verdadero, que se compensa con los cuerpos intermedios. Que es solo un comentario adicional. Hay algunos en YouTube que quisiera que publiquemos para que discutamos un poco. El primero es de José María Ripoll Rodríguez, que dice: no hay que confundirse, todo tertuliano con sudadera es siempre un podemita. Por favor, que lo publiquen en la... Creo que se Creo ha que ido ese el va audio. dirigido directamente. ¿Se ha ido el audio? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, 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 ahora sí. Bueno, un Ya, saludo al ya. padre Ripoll, que es amigo mío. Ese va dirigido para ti. Yo cuando leí dije, no, me pongo la sudadera también. Ah, eh, eh, Ángel comentó algunas cosas, pero ¿cuál es el mejor de todos los? Bueno, sobre el tema del socialismo y el conservadurismo, partiendo de Lenin, que Lenin fue el que promovió la institución de la familia y el matrimonio homosexual en la Unión Soviética. Pero yo creo que ahí que Stalin intentó recuperar todas las tradiciones imperiales rusas que incluían temas más familiares, inclusive temas comunitarios como las granjas colectivas, justamente para contrarrestar el desastre que fue causando Lenin en sus primeros años de gobierno. Aquí cualquiera puede emitir un comentario adicional. Sí, bueno, a ver, es que se escucha un poquito regulares, entonces no me he enterado muy bien. Creo que quieres decir que Lenin era el que emitía propaganda contra el matrimonio y la familia tradicional, que es como ha comentado Ángel Manuel García Carmona. Y Stalin como que quería recuperar esos valores más tradicionales, ¿no? Más conservadores. Sí, la verdad que es muy curioso, porque luego, por ejemplo, la otra gran potencia socialista, que es China, era totalmente lo contrario. Bueno, al menos en la parte de Mao, era totalmente lo contrario. Y
Y es cierto que China siempre ha sido un país muy, muy conservador, pero en uno de estas reformas culturales que propuso Mao, era llevar a los campesinos, a los laogai, si no me equivoco, se llamaban, que eran como una especie de campos de trabajo donde no existía la familia, sino que bueno, se metían en barracones para que no hubiera estas fronteras de decir, por ejemplo, esta es mi casa, ¿no? Yo soy de la opinión que creo que las buenas paredes hacen buenos vecinos, ¿no? Entonces, lo que Mao quería era exactamente lo contrario, que no hubiera esas paredes para que al final se acabara destruyendo la familia. Y yo creo que incluso esto se podría llevar, perdón, que me he quedado sin voz, esto se podía llevar a una analogía de Europa, ¿no? Como que ahora parece que como que se está destruyendo un poco todo esto de qué es la familia con esta política de open borders, ¿no? Que también había en Reino Unido. Sí, la verdad que es un tema muy interesante. Y nada, pues esto es un poco así lo que quería comentar sobre el tema. Ustedes también pueden hacer más comentarios. Yo estoy con problemas de conexión, así que si es que quieren seguir hablando de esto, hay algunos otros comentarios que podemos proyectar, pero este me pareció interesante. Eh, ah, si quieren hacer un comentario ustedes, háganlo. Sí, 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 yo simplemente comentar que es evidente, o sea, el socialismo en sí como ideología siempre ha estado en contra de valores tradicionales, ha estado en contra del matrimonio, ha estado en contra de, bueno, por lo menos hay muchos socialistas que han estado en contra del matrimonio, han estado en contra de la religión, han estado en contra y han promulgado cuestiones como, por ejemplo, el amor libre, el free love y demás, ¿no? Entonces, pues, es bastante, o sea, puede haber los socialistas que no, pero en su mayoría o eminentemente yo creo que sí. O por lo menos los más famosos o la rama principal seguro. Como si dijéramos ahora que, yo qué sé, pues como en el libertarismo, pues hay de todo al final, ¿no? O sea, también estamos los conservadores y después estarán los progresistas. Pero yo creo que eminentemente en el socialismo, como principio, entre otras cosas, porque al final se trata de no reconocer ese orden natural y querer manipularlo desde nuestra fatal arrogancia, pues es que no queda otra cosa que eliminar cuestiones de ese orden natural, como por ejemplo el matrimonio, básicamente, ¿no? Entonces, pues es que no lo veo, o sea, entiendo que exista esa relación y entiendo, como Carmona decía, que Lenin evidentemente abogara por esas cosas, aunque luego pudiera haber alguna voz disonante, como siempre lo hay, creo, dentro de todos los movimientos. Pero lo veo lógico. Vale, yo me gustaría tomarme un poco No, estoy con bastantes problemas sí, de conexión. el turno de palabras, si no se importa. Y Sí, es, sí, adelante, y es adelante. para romper ya que llevamos todo el episodio atacando el consumismo, yo quería romper una lanza a favor del consumismo, ¿vale? Y este argumento le voy a basar en la utilidad marginal del dinero, ¿vale? Es decir, yo creo que no es inteligente ahorrar demasiado en las primeras etapas de la vida. Cuando tú eres joven, cada unidad marginal de dinero, es decir, cada euro, cada peso, cada no sé qué, tiene una utilidad muchísimo mayor que cuando eres mayor. O sea, cuando eres más viejo, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, un niño pequeño es feliz con 5 pesos que se gasten en unos cromos o 20 céntimos o lo que sea, no lo sé, no sé lo que cuesta, que se compre unos cromos, ¿qué sentido tendría ahorrar ese euro para un consumo muy posterior que no le va a satisfacer tanto como eso, ¿vale? O sea, no, tampoco quiero llamar a una irresponsabilidad y a una alta preferencia temporal ni nada de esto, pero yo creo que en nuestra vida tenemos que poner quizá un poco de término medio, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo qué sé, una persona con 18, 20 años que se gaste 1.000 euros, ¿vale? En hacer un viaje de verano, lo va a disfrutar muchísimo más que una persona
con 30 o 40 que se gaste 5.000, ¿vale? Entonces, esa utilidad yo creo que es muy importante valorarla, ¿no? Y también de tener en cuenta que quizá el interés que nos pueda generar una inversión, porque recordemos que también puede ser interés negativo, quizá no nos compense ese ahorro. Y es que es importante entender que al final el dinero es una variable de flujo y el tiempo de vida es una variable, o sea, bueno, no es una variable, es algo fijo, ¿no? Y que además no tenemos la certeza de cuándo terminará, ¿no? Porque no tenemos un cronómetro en el brazo como en aquella película que se llamaba In Time, que es muy buena, en la que pagaban con dinero, perdón, con tiempo. No tenemos un reloj en el brazo que nos diga cuándo nos vamos a morir, ¿vale? Entonces, tenemos esa incertidumbre. Entonces, no quiero decir aquí que haya que ser hedonista, carpe diem y tal, pero sí poner un poco eso en contexto, ¿no? Porque hoy en día hay una retórica bastante imperante en Internet que a mí me da un poco de tristeza, que es el ser financieramente independientes, ¿no? Y a mí me resulta paradójico ese término porque para ser financieramente independientes parece que te tienes que someter a la esclavitud del dinero. Entonces, te ves argumentos tales como que si tú te ahorras los 2 cafés que te tomas al día y los inviertes, te vas a hacer millonario. Y te enseñan unas gráficas hechas en Excel, la capitalización compuesta. Se abusa muchísimo de estos temas. Y claro, es que el papel al final o el Excel lo aguanta todo. Entonces, yo creo que al final eso lo que está promoviendo es lo contrario a la libertad financiera, sino una esclavitud financiera con una promesa que a lo mejor no llega, ¿vale? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y como digo, pues, igual que el futuro es incierto y no sabes que esas gráficas que te enseñan tan bonitas de ahorrando 5 euros al día vas a ser millonario en 10 años, se van a dar, porque no tienes esa certeza. Entonces, pues bueno, como decía antes, con la diferenciación entre consumo y consumismo, sentido común. Gracias, Adrián. Tal vez Nicolás quisiera a- a- Por lo menos yo no te estoy escuchando nada. Sí, la verdad que a Hugo hacer un comentario se escucha un adicional, poco. pero no sé. O sea, no, los comentarios me gustó bastante, que es justamente sobre libros, más sobre la economía en general y sobre la velocidad de... Pero yo quisiera más bien, ya, a la que he tenido. Si es que Nico quiere hacer un comentario, y con eso ya cerraríamos. Referido para la cuestión económica, se le dejo a Adrián y Vicente, justamente, que son los dos especialistas en la materia. Lo que sí me gustaría resaltar es relacionado a toda la cuestión de antes del matrimonio, de la familia y demás, relacionado a la cuestión del conservadurismo, que es lo que estuvimos justamente dialogando, y en esta dialéctica de una economía más intervencionista, una más liberal. Una frase del gran referente Miklos Lucas, gran referente conservador, que siempre dice lo mismo: conservadurismo toma, ya sea de izquierda o de derecha, un modelo económico porque no lo posee. Entonces, desde ese punto de vista, claramente llamar a defender el conservadurismo, a defender a Dios, patria, familia, como siempre, y justamente las cuestiones económicas, como bien explicaba Adrián y Vicente, de la cuestión del consumismo y cuestiones que yo, por ejemplo, desconocía, no tengo tanto conocimiento, como era lo de los diferentes tipos de individualismo que bien comentaban Adrián y Vicente. No, realmente cada vez Vamos que a prendo el clausurar ya micrófono, o como... creo que con eso cerramos. Les agradezco muchísimo por sus aportes, sus comentarios. Sí, sí. O sea, generalmente son conversatorios de 1 hora. Podríamos hacerles de más, pero 1 hora creo que es suficiente. A mí se me corta además de la conexión y el audio, entonces ya comenzamos a tener problemas técnicos. Yo les agradezco muchísimo a ustedes. Ha sido una charla muy interesante, un poco técnica en ciertos aspectos, pero realmente buena. Yo les agradezco y espero volver a tenerlos en el programa pronto.
Muy bien, muchas gracias, Hugo. El placer es mío. Muchas gracias por haberme invitado. Lo mismo digo, gracias a Hugo y a la gente de Navarra Confidencial y bueno, también a Nicolás y a Adrián, que ha sido desde luego un auténtico lujo. Muchísimas gracias, Hugo, Ángel y a Navaja Confidencial y a Adrián y Vicente, porque la verdad, impecable los conocimientos que tienen. Bueno, y también dar gracias a aquellos espectadores que nos han estado viendo, ¿no? Y bueno, pues Especialmente al padre Ripoll, que se mandó un par de buenas bromas en los comentarios. sí, las tengo que leer, las tengo pendientes de leer, porque es muy peculiar, ¿eh? Gracias con todos. Espero volver a verlos. Un saludo, gracias.